Martes 7 de agosto del 2018. La luna está en cuarto menguante y la Iglesia Católica conmemora los santos Sixto II, Cayetano, Donato Peña Mirabal, Afra de Augusta, y un día como hoy, nacieron aquí en la República Dominicana Aura Melania Peralta Arias, abogada, el ingeniero Mario Emilio Cáceres Troncoso, Mario Cáceres, el doctor Luis Asilis Elmúdez, Luisito Asilis. Luisito es el hombre de Metro Country Club. Joel Santos y Henry Ambiorix Noble. Ese Ambiorix, el máster nuestro aquí en la revista. Hoy tenemos un día muy especial y para ello hay una expresión muy popular, nacida y originada por políticos, pero que en este momento no la mencionamos por ello, aunque la situación política es muy especial. Hay una expresión que dice que hay personas de poder o que tienen poder sobre otros, que le colocan una paleta de esas que son redondas, bolones, es que le dicen, ¿verdad? Sí. Y cuando la otra persona disfruta del sabor de ese dulce que contiene una bola bastante grande, entonces en el momento de mayor disfrute, violentamente le alan la paleta, llevándose con ella todos los dientes delanteros del que está disfrutando. Los incisivos. Eso es una figura que se le aplica a muchas personas que entusiasman a otro y que luego reciben ese tratamiento. La República Dominicana está en este momento librando una lucha política producto de los efectos tardíos de la ausencia de un liderazgo tradicional y a que estamos acostumbrados. Todavía hay mucha gente que no está muy claro en cuanto a cuál es el tiempo que se está viviendo y cuál es el país que se está viviendo. Y a veces viven en el siglo pasado o viven en el mundo que ellos quieren vivir y no el que realmente existe. Ayer ocurrió y hoy se espera que ocurran una serie de acontecimientos que nos dan una muestra de que la clase política tiene que tener mucha madurez y dejar de pensar en algún momento, cosa que no va a ocurrir, porque el mal de la época es el egoísmo. Eso es lo que está imponiéndose. Yo primero y después lo que sea. Eso a todos los niveles. Eso está ocurriendo en todas partes, en la familia, hasta con usted mismo a veces. Antepone algunos intereses a los otros que no son los que más le conviene. Entonces, ayer tuvimos que el comité político del partido del gobierno, a uno no le interesa cuál es el comité político del partido del doctor o del ingeniero Eduardo Estrella, porque Eduardo Estrella es oposición. Nos interesa cuál es el comité político del PLD, cuyos miembros todos tienen influencia y están gobernando este país desde 1996. De modo que ese comité político, que ha tenido también
el virus que lo ha atacado, de que se ha polarizado entre las fuerzas del presidente Medina y las fuerzas de Leonel Fernández, ayer se puso de manifiesto que el que es presidente de la República y el que es miembro del PLD es el que tiene mayor cuota de poder. Y parece que por lo menos Leonel lo está aceptando. Decimos eso porque Félix de Sena y un servidor, en un momento, Carlos, nosotros fuimos a conversar con jugadores dominicanos que desempeñaban en equipos de grandes ligas. En el momento que Samuel Sosa sale de los Chicago Cubs, se busca un trabajo en los Orioles de Baltimore, en interés parece que de completar récord. O eso que le da a los jugadores superestrellas, que a veces algunos se quieren ganar un pesito más, quieren demostrarse que todavía tienen fuerza. Y eso vale para el comentario político. Todavía consideran que tienen fuerza. Y aunque si pensaran que pueden ser un jugador regular, a lo mejor lo son buenos, pero quieren seguir siendo superestrellas, porque es muy difícil querer descender. Y a la salida de los camerinos tuvimos el privilegio de conversar con Sammy Sosa y le pedimos que nos diera una entrevista. Él estaba medio dado, porque además no tuvo mucha suerte con sus batazos, que aunque la chocaba bien, no salían del parque. Y cuando Feli y yo le dijimos, Sammy, danos una entrevista, me dice, óyeme lo que te voy a decir. Yo le agradezco, pero vayan, entrevisten y hablen con Miguel Tejada, porque Miguel es el que está de moda. Ese fue el año que él ganó no sé si el novato. El hombre del momento era Miguel Tejada. ¿Qué fue lo que ganó Miguel? 150 carreras. Ok, dice, vayan y hablen con Miguel, que este es el tiempo de Miguel Tejada. Yo creo, y mira, y ayer se puso de manifiesto que hay que estar consciente de quién es el tiempo. Ahí aparece la prensa, que Danilo arrasó. Señores, es que es el tiempo de Danilo, como fue el tiempo de Leonel. En el 2008, ¿qué pasó? Que el Estado se llevó a todo el mundo, comenzando por Danilo. Tiempo es lo que los políticos tienen que... ¿Cuándo es tu tiempo? Esa fue la gran lección que nos dio Sammy a nosotros. Uno aprende de todo. Entonces ayer nos sorprende que siendo Reinaldo, candidato ya que se lanzó a la presidencia, quiere un año más de presidencia del Senado. ¿Por qué repite? Porque a pesar de ser un hombre de Danilo, no se ha manejado bastante bien con las dos corrientes. Leonel no tiene mucha oposición porque Reinaldo, en los gobiernos de Leonel, hizo sentir muy bien al presidente Fernández. Camacho, presidente de la Cámara de Diputados, de Danilo, pero ese es un acuerdo que se hizo mediante el cual la hermana de Danilo desempeñó el cargo, luego uno de Leonel, Maldonado, está ahora mismo, y el que va a sustituir a Maldonado va a ser Camacho. Claro, Reinaldo, presidente del Senado, y Camacho de la Cámara de Diputados. Nada raro, porque eso fue lo que se acordó. Recientemente, el presidente del partido, el secretario general del partido, suspendió dos dirigentes que estaban al frente de dos departamentos muy importantes: tesorero del partido y secretario de organización, sin ser miembro del comité político, sino del comité central. Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa hicieron ya definitiva su salida de esas dos posiciones. Y en su lugar, en organización, Miriam, diputada de Danilo. Y
Eduardo Selman, tesorero del partido por Víctor Rúa, de Danilo. En medio de esta situación que ocurre en la noche, no se terminó de designar el sustituto de Peralta, el sustituto de Juan de los Santos, que se supone que va a ser Peralta, pero parece, para que no apareciera tan apabullante de meter a Peralta, el hombre de Danilo, en el comité político anoche, dejaron eso para después. Pero en términos generales se impuso el presidente y la gente del presidente. Ahora, en la mañana ocurrió algo. Un personaje que es quizás el funcionario mejor valorado de este gobierno, que inclusive sonó muchísimo como precandidato presidencial, no se lanzó a la precandidatura, lo hizo Domínguez Brito, lo hizo Amarante Barret, lo hizo Reinaldo Pared, pero Gonzalo Castillo no lo hace. Entonces ayer, en una participación en una emisora muy escuchada, dice que la elección no se ha descartado. Eso es por un lado. Todo eso equipa un fogón que solamente puede ser atizado por otros elementos que se sumen. Por ejemplo, hoy la Cámara de Diputados va a conocer algo. Esa Cámara de Diputados tiene un problema hace tiempo, y es que aunque aparentemente tiene diputados de Leonel que sumados al PRM podrían perfectamente aplastar las posiciones de Danilo Medina, que no sabemos por qué insiste en primarias abiertas o cerradas, porque él gana como quiera. Pero el que sabe es el que más manda. Entonces esos diputados que podían, hoy sí ganan, pero miren lo que le pasa a los diputados. Primero, los diputados no tienen muy fácilmente asequibles sus recursos para la reelección. No están muy, ellos tienen que ver el 2020, los recursos, es decir, el dinero para reelegirse o las obras que tienen que hacer en sus comunidades para hacer posible su continuidad en el Congreso, se le han puesto un poco lejos. Por ejemplo, un personaje que en los últimos 15 años, cada vez que se plantea un proyecto de obras públicas, él se ha dicho, se ha demostrado aquí y en todos los países que se han involucrado con Odebrecht, que él es el hombre del maletín. Se trata de Ángel Rondón, que siempre fue consecuente con la aprobación de los proyectos de Odebrecht. Pero eso no se paró ahí. Cuando fueron aprobados todos, Ángel Rondón siguió ofreciéndole apoyo económico a muchos legisladores de todos los partidos, no a todos, a muchos legisladores de todos los partidos. Es decir, que no tienen a Rondón desde hace un año. Por tanto, no tienen quien le supla algún beneficio por la aprobación de un proyecto, ni tienen sumas que él ordinariamente le suplía. Y si tenían algún problema, él también los ayudaba. De manera que no tienen a Rondón. Por otra parte, hay un personaje que era el secretario de organización, que siempre se ocupó de los legisladores y de sus elecciones. Algunos lo tienen como un santo, que es Félix Bautista, sobre todo en el Senado. Félix Bautista es el suplidor por excelencia del PLD, cosa que no va a ser Miriam, porque Miriam no tiene los recursos
que acumuló Félix en OISOE, cuando fue director de OISOE. De manera que ni tienen a Rondón, ni tienen a Félix, pero tampoco tienen el ministro de Obras Públicas de Leonel, que se ocupaba como tesorero de suplir recursos para las elecciones. Es decir, que los diputados la tienen difícil. Solamente le queda un recurso, que es la presidencia de la República. La presidencia, cuando está de acuerdo con algún diputado para ayudarlo o para ayudar a su comunidad, le ejecuta obras. Y ahí ustedes van a tener que el señor Danilo Medina será el único recurso que tienen los diputados para lograr fondos para su reelección. Por eso es que ustedes van a ver que posiblemente esas posiciones giren un poquito hacia los intereses de Danilo Medina. Sencillamente es así, porque eso no es un problema sentimental. Ese es un problema de que quiero ser diputado, quiero seguir siendo diputado, necesito recursos y necesito obra, no tengo a Rondón, no tengo a Félix, nada más tengo el gobierno. Y muy sencillo, eso es lo que va. Ahora, ¿qué puede hacer el sector de Leonel? Muy sencillo, suplir los diputados. ¿Lo tiene? Yo no sé si lo tiene, pero si lo tiene no lo va a dar. Eso es, por eso que ustedes ven que Leonel Fernández en la fotografía de la reunión de anoche se ve muy tranquilo, porque entiende que es el tiempo de Danilo y él tiene 12 años de ejercicio presidencial. Además conoce su compañero de partido, conoce su partido, conoce los intereses que se muevan ahí. Y solo aquellos que están desamparados son los que van a darle seguimiento a Leonel. Es decir, que mientras tanto, es tiempo de Danilo, mientras tanto. Quizás ya más cerca de las elecciones, con las cosas más claras, uno puede pensar en otra cosa. Pero por otro lado... ¿Y usted cree que eso va a ser tan fácil de entender para un grupo de gente, que para la gente que cuenta los puerquitos que usted dice? Sí, porque esa gente son los suplidores de Leonel. Pero el problema es que el dinero de la política no vuelve a la política. Esos contratistas que dicen, carajo, yo voy a coger mi cuarto y lo voy a meter en una campaña de Leonel. Yo puedo coger un poquito, pero yo no lo voy a coger todo, porque además tienen varios años que no producen riqueza. Pero es que, como le digo, todavía uno ve como demasiada polarización, incluso dentro de la misma fila del PLD, que hay gente que dice, no, que Leonel, que siguen viendo como que, y dan por un hecho, y hay un equipo entero de campaña que dice Leonel 2020. ¿Cómo van a entender ellos ahora ese asunto de que el tiempo es de Danilo? Sí, pero aún así... ¿Qué va a hacer Leonel para darle a entender a esa gente? Señores, el hombre es este. A ellos no hay que decirle, ellos saben lo que tienen que hacer. Inclusive muchas posiciones de Leonel son obligadas por ellos, que quieren volver al poder. Muchas posiciones. Pero mira, tampoco es que la posición de Danilo es tan cómoda. Mira, aquí hay una división en todos los momentos de importancia política. Vuelvo y digo, que me excusen los emergentes, porque yo no veo, si ellos no se suman a una fuerza, no veo posibilidades de que, excepto el trujillismo, que a lo mejor quieren dar una lección de presencia, si es que quedan vivos muchos, pero eso hay que hacerlo así. Pero hay una serie de situaciones internas. Mira, la primera es la más sencilla. La más sencilla es el PRD, para comenzar por lo menos importante. El PRD tiene a Miguel Vargas y tiene una oposición dentro de su partido que no es el PRM,
porque ya el PRM se dividió, sino que la representa Guido. No es que Guido tenga fuerza, es que representa una fuerza de un grupo de personas que no quieren a Miguel. Entonces, esa gente, ¿qué tienen que hacer? Irse para el PRM. ¿Por qué? Porque mientras tanto, Miguel Vargas está conversando o se está conversando para que conforme el bloque Danilo, PRD, Hipólito. Y entonces, ahí, al estar Miguel y Guido, puede haber dificultades para conformar ese bloque. ¿Qué tiene que hacer Guido? Posiblemente girar un poquito, aunque no lo hagan formalmente, sino en su forma de actuar. Entonces tú tienes que él representa la oposición a Miguel. Tiene que irse al PRM porque Hipólito podría regresar al PRD. Esa es una posibilidad. Luis Abinader, el PRM tiene fuerza con Luis, es indudable. Pero el PRM está buscando la mayoría que le falta con la Marcha Verde. Y la Marcha Verde está, tú lo oyes en sus discursos que apoya la marcha, pero tiene dos problemitas, que hay un sector interno que el candidato no es Luis para ellos. Hay otras personas que ellos prefieren antes de convertirse y ya tienen que ser partido, porque tienen una fuerza. Sí, ya están planteando convertir en partido. Pero les queda dos cosas. O se constituyen el partido y hablan con Luis para que sea su candidato, o de la Marcha Verde, o una alianza de ellos dos. Pero también hay un problemita que en el acto de ayer vimos que Luis está haciendo pronunciamientos nacionalistas y la Marcha Verde no es muy nacionalista. Entonces, está hablando de dominicano, de haitiano, entonces tiene que tener cuidado porque se está cerrando una puerta de los de la gente del PR, de la Marcha Verde, que propician el otro tema, que es el tema de el y tema mire, haitiano. por ahí andan diciendo que recuerden que por ahí andan unos libros verdes que se recogieron una firma que algo van a hacer con ellos, doctor. Es decir, que Luis solamente tiene la fuerza de que él tiene en el PRM, que las estructuras la tiene la posibilidad de la Marcha Verde o de un pedazo de la Marcha Verde que quiera poder, y del sector de los disidentes de Miguel que decidan unir. Eso tiene fuerza, pero si tú ves la fuerza de Leonel, ve que en ese grupo podría entrar, además de Luis, el PRM, la Marcha Verde, un pedazo. Cabe Leonel, pero como candidato. Entonces Luis tendría que ceder, cosa que le sería más fácil cedérselo a Hipólito, ¿verdad? Que a Leonel. Entonces tiene ese problemita, ¿verdad? Luis, Guido, Leonel y Marcha Verde. Esa es una posibilidad. Y Danilo, o el candidato que Danilo busque, tiene el gobierno al Partido de la Liberación Dominicana, que dio muestra de que en el comité político ya tiene una mayoría amplia, y en el Congreso tiene mucha influencia, tiene a Miguel con el PRD, tiene la buena pro de Hipólito, y tiene el 20% de participación dentro del gobierno. Entonces, Danilo hoy es el que más fuerzas políticas puede tener. La oposición junta entera es Luis Abinader, la Marcha Verde, Leonel Fernández, y un factor que es el que podría ser exitosa la marcha del domingo, que son los empresarios. Pero los empresarios
tienen que tener cuidado, tan bravos con el gobierno por los impuestos, no quieren que los sigan hostigando. También tienen el problema de los generadores que no quieren a Catalina. Tienen las DGI y ellos no quieren el gobierno, pero tienen que pensar muy bien en financiar esa marcha, porque entonces se buscarían problemas que ellos no tienen. Pero también tienen ellos su propio candidato, que es el alcalde de la capital. Vamos a ver cómo se va a desarrollar esto, porque hay tiempo, hay 2 años y todo esto puede cambiar muchísimo. Puede cambiar tanto que hay tonterías. Por ejemplo, si usted coge todas las participaciones de la Fuerza Nacional Progresista, desde que se fueron del gobierno, ¿cuál es la constante? ¿Por qué se fueron? Porque dentro del gobierno hay un personaje de la tercera persona con más poder en el gobierno. Ellos lo acusan de ser de la gente de la sociedad civil. De la sociedad civil. Pero ¿qué pasa? Que el domingo, en un artículo del periódico Hoy, Montalvo, no sé por qué, escribe algo que se va más cerca de ese sector que de la misma sociedad, porque la sociedad civil es financiada por Estados Unidos, tiene que llevar a cabo los planes de transparencia, anticorrupción y observación electoral, eliminación del PLD, ya están hartos del PLD, ellos no quieren PLD, y migración, a favor de las migraciones haitianas, a favor del aborto y a favor del matrimonio de personas del mismo sexo. Y este señor de buenas a primeras dice, yo soy católico hasta la muerte. No tiene que decir más nada. Quiere decir que rompe con esos programas de USAID. Si es católico hasta la muerte, lo que tiene es la posición de la iglesia, que aunque con migraciones está cerca, con el aborto y control natal ha roto. Entonces, tú tienes un país que está totalmente atomizado, pero que la solución la tienen 4 personas. Solamente poniéndose de acuerdo 4 personas, el problema se puede llegar. Y ayer habían 2 sentados en el mismo escritorio, Leonel y Danilo. Solamente hay que unirse Hipólito y Luis Abinader. Y de esa forma usted no va a tener demasiado dificultades, porque el propio Miguel Vargas ya está obligado a seguir los lineamientos del hombre que le ha dado una cuota de poder, que es Danilo. El PLD tiene que seguir los lineamientos de quien le está dando trabajo, que es Danilo. Y los legisladores tienen que estar cerca del que le puede financiar su campaña. Vamos a ver qué va a pasar en el Congreso hoy. Posiblemente ocurra lo que se dijo, de que gente del PRM vote a favor de la posición de Danilo Medina en el Congreso, y eso es lo que podría ser lo que viene. Queríamos solamente dejarle eso para que ustedes pues elaboren un pensamiento y lo digieran, ¿verdad? Porque 649 días es suficiente hasta para que Domínguez Brito sea presidente, Amarante Baret sea presidente. Sí, cualquier cosa puede suceder. Navarro también, ¿verdad? Y alguien puede cambiar de decisión también. Muchísimas cosas, porque nadie se va a suicidar. Bien, amigos, nosotros tenemos un programa especial
Especial porque va a aportar importantes datos para la historia reciente de nosotros, que muchas veces nos confundimos por las pasiones. Tenemos un invitado. Ese invitado es un veterano del ejército de los Estados Unidos. Ese veterano hoy tiene una edad de retiro que posiblemente pase los 80 años, pero con una particularidad. Estuvo desde el año 1960 en las Fuerzas Armadas norteamericanas hasta 1980. Esos 20 años son muy importantes en la historia no solamente de los Estados Unidos, sino en la historia mundial. Ahí está Vietnam y está Santo Domingo. Y él tuvo la oportunidad de ir a esos dos lugares. Su nombre es Donald Pickett. Donald Pickett es un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, excomandante de tanques durante la Revolución del 65. Y Donald Pickett no nos viene a hablar de política porque los militares de Estados Unidos no toman decisiones políticas, sino que obedecen órdenes. Nos vamos a tomar un poquito de tiempo en motivar la presencia del señor Pickett, porque muchos dominicanos no entienden o no quieren entender la importancia que ha tenido en la historia nuestra y quizás en la historia de ellos, un país tan pequeño como República Dominicana. Nosotros queremos comenzar este trabajo dándole las gracias a un grupo de amigos que nos han ayudado para enriquecer los conocimientos de la época en que el señor Pickett se desenvolvió y los conocimientos de la época desde el 60 hasta el día de hoy. Al primero que queremos agradecerles a Carlos, que ha hecho posible la localización, el contacto con el coronel Pickett. También queremos darle las gracias al general retirado José Miguel Soto Jiménez, porque hemos tenido conversaciones con él y nos ha ayudado bastante a entender algunas cosas que no entendíamos. También quiero darle las gracias al general Oscar Padilla Medrano, que ya era militar en esa época y que nos ayudó un poco a entender el comportamiento de un sector militar de la época. Le queremos dar las gracias a una persona que, aunque no tenía uso de razón político, ha estudiado la situación y nos ha aclarado algunos episodios que nosotros creíamos que habían sido protagonizados por las fuerzas norteamericanas, como por ejemplo el caso del Matún. Queremos darle las gracias al general Rafael Percival. También queremos darle las gracias a una amiga de muchos años que ha hecho posible que Mario Guzmán esté con nosotros. Ellos tienen una firma de traductores que es Guillermina Nadal y Mario Guzmán, que están trabajando en este programa para poder traducir los conocimientos de el coronel y algunas conversaciones, que más bien va a ser un diálogo y no es una exposición grandilocuente, sobre una experiencia de 10 meses que estuvo él en territorio dominicano bajo el mando de la Fuerza Interamericana de Paz, que la encabezó la Organización de Estados Americanos. También quiero dar gracias a Khalil Félix, que nos ha ayudado mucho
en la estadía del coronel Pickett y de su asistente Ryan Allen por la asistencia que nos ha dado. Quisiéramos comenzar diciéndole que mucha gente no tiene la conciencia de que República Dominicana, lo primero es que es el único país de América, que ha enfrentado militarmente los Estados Unidos. Búsquelo desde Canadá hasta Tierra de Fuego. Y el único país que tuvo enfrentamiento militar con Estados Unidos ha sido República Dominicana. Pero el único país que ha sido intervenido en 2 ocasiones, una intervención total, que fue la del 14 al 24, 1914 a 1924, y la otra desde el año 1965 hasta 1966, y algunos dicen que va más allá de ahí. Eso hay que entenderlo para entender, por ejemplo, cuando usted habla con el coronel Pickett y le pregunta, ¿cuándo tú llegaste? ¿Es el 28 de abril? No, el 28 de abril el presidente de los Estados Unidos anuncia que va a ocupar República Dominicana. Ese mismo día ocurre algo que uno a veces no... ¿Cómo es posible que él lo anuncie y en la noche estén desembarcando un frente en Jaina y otro aéreo en San Isidro? Es decir, eso estaba preparado. Motivo por el cual nosotros quisiéramos decir que el coronel llega aquí en octubre, un mes después de firmado el pacto y de la instalación del gobierno de García Godoy. Después de las investigaciones, llegamos a la conclusión, hablando con el coronel y hablando con los historiadores de aquí, que la ocupación, el 65 tuvo 3 etapas. La primera, desde 1965, abril 24, hasta mayo, 15 días después, en que Estados Unidos unilateralmente invade con tropas República Dominicana bajo el mando del general Bruce Palmer. En ese momento, Estados Unidos gestiona la presencia de una fuerza interamericana de paz para legalizar esa situación, y el general Bruce Palmer pasa a ser parte de las fuerzas interamericanas de paz. En ese momento asume el mando el general brasileño Panasco Alvim, Hugo Panasco Alvim, que se mantiene aquí hasta la firma del pacto en 3 de septiembre y hasta octubre también. A partir de la firma del pacto, entonces, esa Fuerza Interamericana de Paz se convierte en una fuerza de mantenimiento de la paz. Por eso ustedes van a escuchar que el coronel nos va a decir que la unidad de tanques que él dirigió no dispararon un solo disparo en sus 10 meses que tuvieron, porque ellos vinieron a mantener la paz en República Dominicana, porque el presidente García Godoy había fijado elecciones para el próximo año 66 y que ahí iban a participar Joaquín Balaguer por un lado y el sector de Bosch, que era perteneciente a los rebeldes, y por eso se necesitaba mantener el orden frente a unas fuerzas armadas que estaban divididas. Vamos pues a hacer una pausa y venimos con la conversación de el coronel Donald Pickett.